Nunca pensé que un mensaje de voz a las 2 de la madrugada cambiaría todo. Ángel, ¿puedo pasar por tu casa? No tengo a dónde más ir. Era David. Mi mejor amigo desde la prepa, mi casi hermano. El tipo que me vio llorar cuando murió mi abuela, y que estuvo a mi lado cuando mi papá se fue, pero también el tipo que, desde hace años, me hacía sentir cosas que no sabía si estaban bien. Cosas que escondí tan profundo que ni yo quería mirarlas de frente, y ahora estaba en la puerta de mi departamento, con una mochila en la espalda, la cara desencajada, y los ojos rojos como si hubiera llorado todo el camino. ¿Qué pasó?, le pregunté, haciéndome a un lado para dejarlo pasar. No quiero hablar todavía. Está bien si me quedo aquí unos días, asentí. No necesitaba explicaciones. No esa noche. Le preparé el sofá como siempre hacía cuando se quedaba a dormir después de las pedas. Le ofrecí una cobija y una camiseta limpia. Se la puso sin decir nada. Luego se sentó en el borde del sillón, mirándome como si tuviera algo atorado en la garganta. Pero no dijo nada más. Solo apagó la lámpara y se acostó. Esa noche no dormí bien. Me quedé pensando en su voz en el mensaje, en la forma en que me miró al entrar, en lo raro que se sentía tenerlo tan cerca, pero tan distante a la vez. A la mañana siguiente, me levanté y lo encontré sentado en la cocina, con el cabello despeinado y una taza de café que ni siquiera había terminado. Parecía más tranquilo, pero igual de triste. ¿Quieres hablar de eso?, pregunté. Me corrieron de la casa, dijo, sin rodeos. ¿Qué? ¿Por qué? Mi papá me encontró unos mensajes. Con un güey. No le gustó lo que leyó. Sentí un nudo en el estómago. No por lo que me estaba diciendo, sino por lo que significaba, por lo que yo había sospechado, pero nunca me atreví a preguntar. ¿Estás bien? David soltó una risa amarga. No sé. Creo que sí. O lo estaré. Me acerqué y puse una mano en su hombro. Él no se movió. Solo cerró los ojos por un segundo. Luego dijo algo que me dejó congelado. Tú también lo sabías, ¿verdad? ¿Qué cosa? Lo mío. Lo que soy. No supe qué responder. Así que solo asentí. Y él también asintió, como si eso fuera todo lo que necesitaba. Los días pasaron rápido. David se quedó conmigo como había dicho, pero no era como antes. No hablábamos de fútbol ni de fiestas, hablábamos de cosas más reales. De lo que sentíamos, de lo que nos daba miedo, de cómo a veces uno no sabe si está roto o si simplemente está despertando. Y ahí, en medio de esa intimidad nueva, empecé a sentirlo todo más fuerte. La manera en que se reía con la cabeza echada hacia atrás, cómo se quedaba callado cuando pensaba en algo profundo, cómo caminaba por el departamento en calzones y una camiseta mía como si fuera su casa. Una noche, mientras veíamos una peli tonta en el sofá, se quedó dormido con la cabeza apoyada en mi pierna. No quise moverme, ni respirar. Sentía su peso, su calor, su confianza. Y en ese momento supe que estaba perdido. No era solo cariño, no era solo amistad, era otra cosa. Algo que venía sintiendo desde hace años, pero que ahora, con él tan cerca, era imposible de ignorar. Y lo peor, o lo mejor, fue que no parecía un sentimiento de uno solo. No quise asumir nada. Tal vez él solo necesitaba consuelo. Tal vez el peso de lo que había vivido lo hacía aferrarse a mí porque no tenía a nadie más. Pero en esos días, cada gesto suyo parecía tener un doble filo. Como cuando se ponía mi sudadera y me decía que olía a mí, sonriendo como si fuera un chiste pero mirando al suelo. O cuando se reía bajito de algo que decía yo, y luego se quedaba en silencio, mirándome de reojo como si estuviera por decir algo más y se arrepintiera. Una noche, después de cenar, estábamos lavando los platos juntos. Él enjuagaba, yo secaba. De fondo, una playlist random de Spotify. Y de repente, empezó a sonar una canción lenta. Una de esas baladas que duelen si las escuchas con el corazón abierto. David se quedó quieto, con las manos mojadas, y me miró. ¿Sabes qué es lo más cabrón de todo esto? ¿Qué? Que me siento más yo aquí, contigo, que en toda mi pinche casa. No supe qué decir. Porque me pasaba igual. Y eso me daba miedo. Le pasé una toalla para secarse las manos. En lugar de tomarla se acercó. Solo un paso. Pero fue suficiente para que mi cuerpo se tensara. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo, bajando la voz. Claro. ¿Tú, alguna vez sentiste algo por mí? Me tomó por sorpresa. Como si alguien me hubiera tirado un balde de agua helada encima. No respondí de inmediato.
Él esperó. Sin presionarme. Sin moverse. Sí. Dije al fin. No me reconocí en mi propia voz. Sonaba cruda, honesta. David no pareció sorprendido. Solo se quedó ahí, mirándome. ¿Desde cuándo? Desde la prepa. Pero, me lo guardé. Porque eras tú. Y porque yo tampoco sabía qué hacer con eso. Él bajó la mirada, como procesando. Luego levantó la cabeza y dijo algo que cambió el rumbo de todo. Yo también lo sentí. Pero no sabía ponerle nombre. Me quedé helado. ¿En serio? Asintió. Pensé que era solo cariño. Que así se querían los amigos. Pero no era eso. Me costó entenderlo. Me daba miedo. Todavía me da. Hubo un silencio largo. Incómodo, pero necesario. ¿Y ahora? Pregunté. David se acercó otro paso. Ya estaba justo frente a mí. Podía oler su shampoo, ver el brillo de sus ojos con la luz tenue de la cocina. Ahora solo quiero saber si todavía puedo sentirlo contigo. Mi corazón se aceleró como si fuera a salirse del pecho. No dije nada. Solo levanté la mano y toqué su cara, con cuidado. Él cerró los ojos. Se inclinó un poco hacia mi palma. Y entonces, sin decir nada más, se acercó y me besó. Fue lento. Torpe. Pero lleno de todo lo que no habíamos dicho en años. Cuando nos separamos, los dos estábamos respirando agitados, como si hubiéramos corrido una maratón emocional. No sé qué significa esto, dijo él. Yo tampoco. ¿Pero te parece si lo averiguamos? Sí, respondí, con una sonrisa que no pude esconder. Me parece. Esa noche, no volvió al sillón. Se quedó conmigo en la cama. No pasó nada más. Solo dormir, espalda, con los pies rozándose por debajo de las sábanas. Pero se sintió como cruzar una frontera invisible. La mañana siguiente desperté antes que él. Me quedé mirándolo dormir. Tenía la cara relajada, sin esa tensión que había traído consigo desde el primer día. Como si por fin hubiera encontrado un rincón del mundo donde podía ser él mismo. Yo no sabía si esto era el inicio de algo o solo un respiro en medio del caos. Pero en ese momento, no me importaba. Solo quería que siguiera ahí. El día empezó como si nada. Como si no nos hubiéramos besado en la cocina. Como si no hubiéramos dormido juntos por primera vez. David se levantó, se puso una camiseta mía, una que le quedaba más justa de lo normal, y fue directo a la cafetera como si fuera su casa. ¿Quieres con azúcar o ya creciste?, preguntó, bromeando como hacía siempre. Yo lo miré desde la mesa, todavía con el corazón acelerado. No por el café, sino por cómo se veía ahí, descalzo, despeinado, con mi ropa puesta, como si nunca hubiera vivido en otro lado. Solo un poco, le respondí sin dejar de mirarlo. Se giró, taza en mano, y por un momento, nuestras miradas se cruzaron más tiempo del necesario. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí. ¿Tú? No sé, dijo, dejando la taza frente a mí. Pero no quiero salir corriendo. Y eso ya es algo. Asentí. Porque sí, era algo. Era mucho en realidad. Ese día no hablamos del beso. Ni de lo que pasó. Pero tampoco lo ignoramos. Estaba ahí. Flotando entre los espacios vacíos de la conversación. Como una canción en loop que suena bajito pero que no puedes dejar de escuchar. Por la tarde salimos a caminar. Él dijo que necesitaba despejarse. Y yo lo seguí sin preguntar. Caminamos por el parque donde solíamos jugar fútbol cuando éramos adolescentes. Donde alguna vez me empujó en broma, y terminé con el codo raspado y él pidiéndome perdón como si me hubiera atropellado un coche. Nos sentamos en una banca bajo un árbol, viendo pasar a la gente. ¿Crees que estoy arruinando todo?, preguntó sin mirarme. ¿Por qué? Porque tú ya sabes quién eres. Yo apenas estoy empezando a entenderlo. Y no quiero hacerte daño con mis dudas. Me tomó unos segundos responder. No me estás haciendo daño, David. Me estás mostrando algo que nunca pensé que vería de ti. Y eso significa más de lo que crees. Él se pasó las manos por el cabello, frustrado. A veces pienso que debería sentirme feliz, libre. Pero también tengo miedo de lo que viene. De lo que la gente va a decir. De lo que voy a descubrir sobre mí mismo. Ese miedo es normal, dije. Lo tuve. Lo sigo teniendo a veces. ¿Y cómo hiciste para seguir?
Me apoyé en quien me quería, en quien me entendía. Él se volvió hacia mí, los ojos brillando. ¿Y ahora? ¿Me apoyarías tú a mí? Claro, respondí, sin dudarlo. Para eso estoy. David sonrió, pero no fue su sonrisa de siempre. Fue una más pequeña, más sincera, como si por fin se permitiera sentir algo sin esconderlo. De vuelta en casa, cocinamos juntos. Algo simple. Pasta con lo que encontramos en el refri. Él quemó el pan como siempre, y se rió como si eso fuera lo más normal del mundo. No puedo creer que sigas sin saber usar el horno, le dije. Soy un hombre de talentos limitados, respondió guiñándome el ojo. Después de cenar, nos sentamos en el suelo, espalda contra el sofá, viendo cualquier cosa en la tele. No recuerdo qué era. Solo recuerdo que en un momento, sin decir nada, él apoyó su cabeza en mi hombro. ¿Está bien así?, preguntó, bajito. Sí. Pasaron los minutos, y luego, sin moverse, dijo algo que me hizo cerrar los ojos. No quiero que esto se acabe. ¿Qué cosa? Esto. Nosotros. Lo que sea que esté pasando. No sé cómo llamarlo, pero se siente bien. Se siente correcto. Y entonces lo sentí. Su mano buscó la mía en la oscuridad, y la apretó. Y yo, sin pensarlo, la apreté de vuelta. Esa noche, no fue como la anterior. No hubo beso en la cocina, ni palabras que rompieran el silencio. Solo nosotros dos, cada vez más cómodos en ese nuevo espacio que estábamos creando, sin saber exactamente qué nombre ponerle. Cuando fuimos a dormir, David me siguió al cuarto sin que lo invitara. Ya no hacía falta. Se quitó la camiseta, la mía, la que había usado todo el día, y se metió a la cama en boxers. Yo me quedé un segundo parado, viéndolo acomodarse del lado izquierdo como si siempre hubiera dormido ahí. ¿Qué?, preguntó, notando mi mirada. Nada. Solo que pareces más tranquilo. Es raro, pero lo estoy. Nos acostamos. No pasó nada más allá de eso. Pero cuando apagamos la luz, su mano buscó la mía de nuevo bajo las sábanas. Esta vez no solo la tomó, entrelazó nuestros dedos como si eso fuera su forma de decir, estoy aquí, sin necesidad de palabras. A la mañana siguiente, desperté con su brazo sobre mi pecho y su cara a centímetros de la mía. Dormía profundamente, con el cabello desordenado y los labios entreabiertos. Era la primera vez que lo veía así de cerca, sin barreras. Y algo en mí se quebró. No por tristeza, por ternura. Me levanté con cuidado para no despertarlo. Preparé café. Puse a tostar unas rebanadas de pan. Lo de siempre. Pero todo se sentía diferente, más íntimo, más real. David apareció en la cocina unos minutos después, con mi hoodie puesta y los ojos hinchados por el sueño. ¿Te levantaste temprano? Sí. No podía dormir más. Yo dormí como piedra, dijo sirviéndose café. Creo que no descansaba así desde... no sé, desde antes de todo esto. Nos sentamos a desayunar. No hablamos mucho. Pero se sentía bien. Cómodo. Hasta que, al terminar, dejó la taza sobre la mesa y me miró en silencio por un momento. Tengo que hacer algo hoy, dijo al fin. ¿Qué cosa? Quiero hablar con mi mamá. Mi estómago se apretó. ¿Estás seguro? No, pero necesito hacerlo. Yo sabía que su mamá era distinta a su papá. No era una santa, pero era más humana, más abierta. O eso quería creer él. Y si David sentía que estaba listo, yo no iba a detenerlo. ¿Quieres que vaya contigo? No, respondió, pero me tocó la mano. Pero quiero que estés aquí cuando regrese. ¿Está bien? Claro que sí. Salió al mediodía. Me quedé en casa, sin poder concentrarme en nada. Vi media serie, ordené la cocina 2 veces, hasta me puse a barrer. Pero, no lograba dejar de pensar en lo que él estaría diciendo en ese momento. En lo que podría estar sintiendo. Pasaron casi 3 horas. Cuando por fin escuché las llaves en la puerta, me levanté de golpe. David entró despacio. No parecía ni triste ni feliz, solo cansado. ¿Cómo te fue? Se sentó en el sofá, se quitó los tenis y suspiró. Fue difícil, pero no me gritó. No me corrió. Lloró un poco. Dijo que ya lo sospechaba. Que lo importante era que yo estuviera bien. Que solo le dolía no haber estado ahí antes. Me senté a su lado. ¿Y tú cómo estás? Él me miró, y por primera vez desde que todo esto empezó, me abrazó sin dudarlo.
Un abrazo largo, fuerte, de esos que te sacan el aire, pero te lo devuelven cargado de algo mejor. Estoy bien, Ángel. Creo que por fin, estoy bien. Nos quedamos así un rato, sin prisa. Hasta que, aún abrazado a mí, murmuró en mi oído, gracias por no soltarme. Y yo pensé, nunca tuve la intención de hacerlo. Después de aquella conversación con su mamá, algo cambió en David. No se volvió otra persona. No empezó a andar por la calle con una bandera ni a hablar del tema con cualquiera. Pero sí se notaba más liviano, como si se hubiera quitado una mochila que había estado cargando desde que tenía memoria. Y conmigo, todo se volvió más natural. Ya no dormía en el sillón. Ya no pedía permiso para meterse a mi cama, simplemente lo hacía. Como si eso fuera parte de nuestra rutina, como si no pudiera imaginar otro lugar donde cerrar los ojos. A veces se me quedaba viendo mientras estudiaba o trabajaba en la compu. ¿Qué?, le decía, sin levantar la vista. Nada, respondía él, pero sonriendo como idiota. Y esa sonrisa, joder, me dejaba desarmado. Un viernes por la noche, decidimos salir. Nada especial. Solo una cena rápida en una terraza tranquila, y luego unas chelas en un bar que conocíamos desde la universidad. No éramos de los que salían mucho, pero esa noche se sentía diferente. Como si fuera la primera vez que mostrábamos algo al mundo, aunque nadie más supiera lo que pasaba entre nosotros. En el bar, un tipo se le acercó. Alto, guapo, con voz de locutor, ¿te puedo invitar algo?, le dijo a David, descarado. Yo me tensé al instante, pero David sonrió con educación. Gracias, pero ya tengo con quién, dijo señalándome con la cabeza. El tipo me miró, luego a él, asintió y se fue sin decir nada más. David me miró, divertido. ¿Estás bien? Yo, dije, fingiendo tranquilidad. ¿Por qué no estaría? Parecías a punto de lanzarle una botella en la cabeza. Solo estaba observando. Él se rió, y luego se acercó un poco más. No me interesa nadie más, Ángel. Solo tú. Esa frase, así de simple, me dejó sin palabras. Y lo peor fue que no estaba borracho. No lo dijo entre risas ni como chiste. Lo dijo serio. Con una calma que me desarmó. Al volver a casa, el ambiente era distinto. Había algo nuevo en el aire. Más certeza. Más claridad. Nos acostamos, pero no dormimos de inmediato. Él me abrazó por detrás, su pecho contra mi espalda, su brazo sobre mi cintura. Sentí su respiración en mi cuello, lenta, acompasada. Ángel, susurró, ¿tú crees que esto sea amor? Esa palabra, lanzada así, sin advertencia, me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que me hubiera dicho. Me quedé en silencio unos segundos. Luego giré para mirarlo de frente. No lo sé, dije con honestidad. Pero si no lo es, se siente muy cerca. David bajó la mirada, como si le diera miedo escuchar eso. ¿Y si un día dejo de estar seguro?, preguntó. Entonces hablamos, o lloramos, o nos abrazamos hasta que se nos pase el miedo, pero no tienes que tener todas las respuestas hoy. Él cerró los ojos y apoyó su frente en la mía. No quiero perderte, no vas a hacerlo. Y no lo dije por compromiso, lo dije porque era verdad. Habíamos tardado años en llegar ahí, a ese punto donde todo era incierto, pero también más real que nunca. Y yo estaba dispuesto a quedarme, incluso si no sabíamos a dónde nos iba a llevar todo eso. Solo quería estar con él. Así, sin más. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de calma y vértigo. Por fuera, todo seguía igual. Íbamos a clases, trabajábamos desde la compu, veíamos series, pedíamos comida chatarra los jueves. Pero por dentro, algo se estaba construyendo. Algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar, pero que ambos cuidábamos como si fuera frágil. David empezó a abrirse más. No solo conmigo, sino con el mundo. Le contó a un primo con el que era muy cercano. Luego a un par de amigos de confianza. Yo no lo empujaba, solo lo acompañaba. No sabía que salir del closet era como salir muchas veces, me dijo una noche mientras nos cepillábamos los dientes. Lo es, cada vez con alguien distinto. Pero cada vez pesa un poco menos. Él asintió, escupió, y me miró en el espejo. ¿Y tú? ¿A quién le faltas? A mi hermano, a mis abuelos, pero ellos ya lo intuyen.
Creo que están esperando que se los confirme. ¿Te da miedo? Sí, pero menos que antes. David se quedó en silencio un rato. Luego, sin dejar de mirarme, dijo: Quiero estar ahí cuando se los digas. Si tú me dejas. Le sonreí. Esa era su forma de decir te cuido. Una noche, salimos al cine. No fue gran cosa, una comedia tonta, pocas personas en la sala, palomitas con demasiada mantequilla. Pero cuando caminábamos de regreso a casa, él se detuvo en medio de la banqueta. ¿Puedo hacer algo?, me preguntó, nervioso. Claro. Y ahí, sin más, me tomó la cara con ambas manos y me besó. Un beso lento, largo, en plena calle. No había nadie cerca, pero igual me sorprendió. No por el gesto en sí, sino porque él, David, el que se había pasado la vida guardando todo, ahora estaba dejando que se viera. Cuando se separó, respiraba agitado. Lo pensé todo el camino, confesó. Y me prometí que si me daban ganas, no me iba a detener. Yo no podía dejar de sonreír. No sabía si era por orgullo, por cariño, o porque tenía el corazón desbordado. ¿Y te dieron ganas? Todo el tiempo, dijo. Desde que te vi hace años con esa camiseta rota de Radiohead, y pensé que eras el único güey que podía hacer que se viera cool. Volvimos caminando de la mano, sin decir mucho más. No hacía falta. Esa noche hicimos el amor por primera vez. No fue como en las películas. No hubo música de fondo ni velas. Fue torpe, lento, lleno de pausas, de risas nerviosas, de preguntas como, ¿así está bien? ¿Y te gusta así? Pero fue nuestro. Cada caricia, cada beso, cada mirada, todo se sintió nuevo, pero a la vez como si lo hubiéramos estado esperando desde hace años. Y cuando terminamos, no nos separamos. Nos quedamos abrazados, respirando juntos, compartiendo el silencio. ¿Estás bien?, le pregunté acariciándole la espalda. Sí, dijo. Mejor de lo que creí que era posible. Y luego, en un susurro: te amo. No fue un gran momento de revelación. No lo gritó, ni lo acompañó con lágrimas. Solo lo dijo. Como si fuera lo más cierto del mundo. Y yo, sin pensarlo, le respondí: yo también. Y ahí, en la oscuridad, entre sábanas revueltas y cuerpos aún temblorosos, supe que no importaba lo que viniera después. Estábamos en esto juntos. Las cosas no se volvieron perfectas de un día para otro. No hay finales mágicos, ni historias sin altibajos. Pero después de aquella noche, todo encontró otro ritmo. Uno más lento, más consciente, más sincero. David empezó a buscar trabajo para poder mudarse. No porque quisiera irse de mi departamento, sino porque quería que lo nuestro tuviera espacio para crecer. Me lo explicó una tarde, mientras cocinábamos juntos. No quiero que esto se sienta como si vivieras con un invitado eterno, dijo, revolviendo la pasta. Quiero que si un día decidimos vivir juntos, sea porque lo elegimos, no porque no había otra opción. Me costó aceptarlo al principio. La idea de que se fuera, aunque fuera a unas cuadras, me ponía un nudo en la garganta, pero entendía lo que decía. Y tenía razón. Encontró un lugar a 4 calles de mi edificio. Un pequeño estudio que parecía más grande de lo que era solo porque él lo llenaba de vida. Pintó una pared de azul oscuro y colgó una foto nuestra en la entrada. Dijo que era para que siempre recordara por qué se había atrevido a cambiar. Seguíamos viéndonos todos los días. Algunas noches dormía conmigo, otras yo me quedaba en su nuevo lugar. La rutina no se rompió, solo cambió de forma. Un domingo, salimos a comer con mi hermano, Francisco. Había sido una de las conversaciones más difíciles que había pospuesto. Pero cuando por fin se lo dije, su respuesta fue simple. Tú siempre has sido tú, Ángel. Y si él te hace feliz, entonces está todo bien. David se quedó callado durante todo el almuerzo. Hasta que mi hermano se fue. Ahí me miró, con los ojos húmedos y dijo: te juro que me imaginé todos los escenarios. Menos este. ¿Y cómo te sientes ahora? Como si por fin la vida dejara de dolerme. Ese fue el punto de inflexión. Empezamos a presentarnos como pareja con algunos amigos. Los más cercanos ya lo sabían o lo intuían. Nadie nos rechazó. Algunos se sorprendieron, claro. Otros bromearon. Pero nadie nos dio la espalda. Una noche, caminando por el parque donde solíamos jugar fútbol, David se detuvo frente a la vieja cancha de cemento. ¿Te acuerdas de cuando te empujé aquí y te raspaste todo el brazo?
Claro. Dijiste que ibas a llorar tú por mí. Es que ya me dolía verte, dijo, sonriendo. Se acercó, me tomó la cara, y me besó ahí, frente al lugar donde habíamos empezado a ser amigos. Donde, sin saberlo, todo había comenzado. ¿Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado?, preguntó. ¿Y todavía no hemos terminado?, le respondí. Unos meses después, sin ninguna ceremonia, sin anillos ni discursos, decidimos volver a vivir juntos. Pero ahora por elección. Pintamos las paredes del nuevo departamento juntos. Compramos una planta y le pusimos nombre. Ramón. Aprendimos a cocinar cosas que no sabíamos. Nos peleamos por cosas absurdas, como qué serie ver, o quién había dejado los calcetines tirados. Y cada noche, sin excepción, dormíamos abrazados. Un día, mientras preparábamos café, David se acercó por detrás, me rodeó con los brazos y murmuró contra mi cuello. Sigo sin saber si esto fue suerte o destino. Tal vez fue las dos, le respondí, pero sí sé algo. Dijo, girándome para mirarme a los ojos. Estoy exactamente donde quiero estar. Y yo también. No hay un final feliz. Porque esto no se ha acabado. Pero sí hay algo más poderoso, un presente feliz. Y con eso, basta.